Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook en Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Hola, buenas noches, Dios te bendiga. Soy el pastor Nicolás Jr. Te estoy saludando desde Íntima Devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios. Estamos en la ciudad de Medellín y te saludo en el nombre de nuestro Rey y de nuestro Dios, que es Jesús el Señor. Esta tarde-noche vamos a empezar nuestra celebración de culto al Señor y quiero invitarte para que lo primero que hagamos sea tomar las Sagradas Escrituras, escuchar la voz del Señor. Para eso te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Salmo número 32. Salmo número 32. Espero que tú y tu familia se encuentren bien, que la paz del Señor esté sobre ustedes. Y quiero leer esta porción invocando el nombre del Señor, en el nombre de Jesús el Señor. Dice la palabra de Dios: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. ¿Qué tal si levantamos nuestras manos al Señor y empezamos a orar dando gracias? Señor y Dios nuestro, gracias por tanta bondad, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por quitar de nosotros la transgresión, gracias porque nos has hecho tus hijos y por medio de tu gran amor nos has invitado a ser parte de tu pueblo para disfrutar contigo tu reino. Señor, hoy nos disponemos a ti y levantamos nuestro corazón suplicando que nos llenes del entendimiento que viene de tu palabra, para que no seamos ignorantes, para que no seamos como el mulo o como el caballo que no tienen discernimiento, sino que al escuchar tu palabra tengamos la capacidad de escuchar tu voz y de ser corregidos, para que por medio del arrepentimiento y la verdad nos volvamos a ti. Hoy te ruego, Señor, que tu alegría llene a tu pueblo y que esta celebración de culto a Dios hoy sea manifestada en tu trono para que tú te manifiestes en medio de nosotros. Padre Celestial, he orado a ti en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Bienvenidos a esta celebración de culto al Señor. Vámonos a un tiempo de cánticos de alabanza. De Jesús es poderoso, el nombre de Jesús es sobre todo, nombre más dulce, nombre más lindo, nombre sublime, el nombre
Jesús que sobre todos, nombre más dulce, nombre más lindo, nombre sublime, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús levanta los muertos, el nombre de Jesús sana a los enfermos, nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús, nombre más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. Yo amo ese nombre, más santo, nombre más puro, nombre bendito, el nombre de Jesús. dice la palabra del Señor: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Quiero invitarte para que en esta noche, jubilosos, cantemos a esa roca que es Jesús el Señor. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre a ti pondré. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre a ti pondré. Refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre a ti pondré.
delicias de tu amor, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Bueno, qué buen tiempo hemos pasado esta noche al poder levantar nuestras manos en adoración al Señor. Y como es costumbre, vamos a ministrar esta noche nuestras ofrendas al Señor. Muchas personas se han acercado para dar sus ofrendas porque han comprendido que este no es un asunto de ir solamente al templo, sino que es una acción de fe. Y si usted tiene una ofrenda ahí en su casa, yo quiero invitarle, tómela en sus manos. Vamos a presentarla delante del Señor y damos gracias. El rey David una vez dijo algo precioso. Él dijo al Señor que le estábamos dando de lo recibido de su mano. No damos por nuestras fuerzas, damos porque es fruto del reino. Así que Señor Jesús, hoy te damos gracias por permitirnos ofrendar. Muchas personas critican este acto, pero nosotros lo hacemos con amor, con la alegría de saber que aportamos para tu obra.
y sobre todo entendiendo que tú tienes en cuenta las ofrendas de tu pueblo para inclusive actuar en favor de toda tu iglesia cuando vienen los momentos de escasez y de enfermedad. Hemos experimentado en este tiempo, Señor, que todas aquellas personas que siempre fueron fieles a ti en el diezmar y el ofrendar, en este tiempo de pandemia han sido fructificados, prosperados, bendecidos. Otros no han experimentado esta verdad por miedo y por temor. Yo te ruego, Señor, ayúdanos a todos, porque en realidad tú quieres formar en nosotros el carácter de la generosidad. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, muy bien. Ahora hemos llegado al tiempo de la enseñanza de la palabra del Señor. Yo quiero invitarlo para que usted ahí en su casa tenga su Biblia, también su libreta de apuntes, su lapicero. En unos segunditos, cuando el pastor esté predicando, van a aparecer aquí las citas bíblicas, el título, los puntos. Y recuerde lo que les hemos dicho en muchas oportunidades: el que escribe aprende más. Así que, ¿qué tal si recibimos con alegría este tiempo de enseñanza de la palabra del Señor? Porque quiero dejarlos en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jiménez, y damos gloria al Señor por su vida y gloria a Dios por la palabra que esta noche será predicada. Así que cantemos aquel canto con el que normalmente recibimos este tiempo. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jiménez. Un abrazo, Dios les bendiga. Muy buenas noches para todos, familia, íntima devoción y demás personas que a esta hora se acercan a esta celebración de culto al Señor y sobre todo a escuchar la palabra eterna de Dios, esa palabra que nos limpia, esa palabra que nos instruye, esa palabra que nos edifica, la palabra que nos permite acercarnos mucho más al Señor con toda confianza. Este es un tiempo de glorioso privilegio que el Señor nos da. Y por eso en esta noche yo te ruego que abras tu Biblia en el Salmo número 51. Salmo número 51. Vamos a leer este salmo que nos deja profundas lecciones, sobre todo para nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje y para adquirir una que otra experiencia, de manera que no nos alejemos del Señor y mucho menos pongamos en duda lo que Él puede hacer cuando alguien se acerca a su presencia, a su taller. Salmo 51, y leo en el nombre del Señor Jesús. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame salvación, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti.
Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Amén. Padre de la gloria, gracias. Gracias por traer este mensaje a nuestras vidas en esta noche. Gracias por hablarnos, por ministrar la vida de cada uno. Te ruego que este mensaje traiga alivio y refrigerio y nuevas fuerzas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Este salmo que acabamos de leer lo escribió el rey David cuando el profeta Natán fue a verlo de parte de Dios por haber cometido adulterio con Betsabé y de paso un asesinato de uno de los generales más fieles de su ejército. Había dos pecados gravísimos, ambos dignos de muerte, según las leyes en Israel de parte de Dios. Es algo dramático. Tú puedes encontrar esa historia en el libro de Samuel. Ahí hay historias fascinantes que nos dejan muchas enseñanzas a nosotros. Hoy quiero compartirte este mensaje que he llamado Taller de Restauración. Y ahora, ¿quién podrá restaurarme? Al pensar en qué título le ponía a este mensaje, meditaba en varios aspectos de nuestra vida. Yo decía, a uno se le daña el vehículo o sufre algún desperfecto, inmediatamente busca un taller porque no quiere ver su vehículo con fallas. Si en casa se daña alguno de los electrodomésticos, inmediatamente estamos contactando a un técnico, a un mecánico, a un restaurador que venga y nos ponga en orden nuevamente el electrodoméstico. Se daña el reloj, mejor dicho, o dicho de otra manera, no queremos tener nada que no nos funcione. Creo que eso te pasa a ti y a mí también. Y te decía que al meditar en todo esto, me entristecía un poco por el bajo interés que uno muestra al momento de uno sufrir también un desperfecto y no buscar un mecánico que venga y nos ponga a funcionar nuevamente dentro de lo normal, que nos haga funcionales. Cuidamos todo lo que es material. Nos esmeramos, nos afanamos y hasta nos entristecemos cuando algo de nuestra propiedad se nos daña. Pero lo verdaderamente valioso, como lo es nuestra vida y nuestra unión con Cristo Jesús, cuando se ve afectada, pocas veces le damos importancia, mucho menos buscamos soluciones. No sé qué tanto te has esmerado tú después de haber roto la comunión con el Señor Jesús, por arreglar la situación con Él, por ir a buscarlo a Él, por buscar de su misericordia, por demandar de Él su favor, su restauración. Creo que este mensaje es muy propicio en esta noche para que abramos nuestro corazón al Señor y le permitamos a Él que nos hable. También recordaba en medio de
toda esta elaboración de este mensaje, meditando en la presencia del Señor, que me ayudara a ser instruido y a instruir, como lo leyó el pastor Junior al inicio de este culto en el Salmo 32, que es muy afín al Salmo 51, porque ahí David se está refiriendo al mismo episodio de cómo él perdió la comunión con el Señor por haber pecado. Cometió adulterio y de paso asesinato. Y te decía que recordé una canción de un cantante cristiano ampliamente conocido en el medio. Una canción que ya poco se oye, pero que al meditar es ese deseo de esta persona que lo canta de ir a la presencia del Señor, el taller del maestro. Y recuerdo un fragmento de esta canción que dice: ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar. ¿Cómo expresarte sin palabras? Me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad. Que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caerán. Mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará. Martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela, ayudará a conocerlo y entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar. Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. ¡Qué poema tan especial! ¿Y qué pasa en un taller? En un taller hay un mecánico, pero también hay una herramienta. Hay buriles. Si es en el caso del ebanista, hay cepillo, hay formón, hay martillo, hay clavos, hay muchas herramientas. Si es en el caso del oficial de construcción, hay hachuelas, hay picos, hay palas, hay mucho tipo también de herramientas, hay cemento, hay adobes. Que a propósito, si los adobes hablaran, tú te has puesto a pensar cómo sería esa manifestación de dolor que siente un adobe cuando el oficial de construcción está dándole con la hachuela alguna protuberancia para que quede nivelado y no haga ninguna, no le quite ninguna armonía al edificio. Por ahí un adobe mal asomado, por muy bonita que sea una construcción, uno dice, bueno, ¿y ese adobe por qué está ahí? Necesita ser pulido. Lo mismo que el formón en la madera, ir quitando muchas protuberancias para irle dando forma y presentación. Igualmente, si los tornillos y las tuercas hablaran, piensa lo que sentirían, lo que dirían, lo que manifestarían cada que el mecánico está apretando fuertemente. Todo eso con el fin de que todo quede bien presentado y funcional. David decidió meterse al taller del Señor en vista de que fue confrontado y descubierto en su pecado. Y cuando él escribe este Salmo 51, lo primero que va a encontrar es al Dios compasivo. Como se encuentra con el Dios compasivo, él va a mostrar humildad. Cuando te acerques al Señor, no abuses de su compasión, sino que muéstrate humilde, reconociendo tu pecado, tu falta, tu infracción, tu error.
Y en el versículo 1 dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. ¿A qué es lo primero que apela el rey David? A la compasión de Dios. ¿Sabías que Dios es Padre compasivo? Es decir, que le duelen sus entrañas cuando nos ve a nosotros arrepentidos delante de Él y sobre todo sufriendo por el pecado que hemos cometido. La compasión del Señor, ese dolor interno, ese dolor que le hace mover a Él todo su ser, porque uno de sus hijos ha perdido su comunión con Él a causa del pecado. El rey David era culpable de asesinato y adulterio, delitos castigados ambos con la muerte de acuerdo con la ley. Si tú me acompañas al capítulo 20 y versículo 10 del libro de Levítico, vamos a encontrar lo que nos dice la ley allí. Si alguien comete adulterio, es decir, tiene relaciones sexuales con una mujer casada o viceversa, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. En Éxodo 21:12 dice, el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. Aquí está hablando del pecado del adulterio y está hablando del pecado del asesinato o del homicidio. Ambos habían sido cometidos por el rey David, o sea que era digno de muerte. Sin embargo, la misericordia de Dios supera con frecuencia a su juicio. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando había una determinación de parte de Dios para cualquiera que cometiera ese tipo de pecados, aquellos que se arrepentían, es decir, que se dolían de haber pecado contra Dios, con sinceridad se dolían de su pecado y renovaban su confianza en el Señor, buscando su perdón, encontraban con frecuencia su compasión y misericordia. David le dice al Señor que borre sus transgresiones, es decir, quítalas, como si estuvieras eliminando de un libro un texto que no te gustó. Algo así como cuando tú estás escribiendo en el computador y el mensaje no fue el más claro. Entonces llegas y le das copiar y eliminar. Pues David le está diciendo al Señor que borre sus transgresiones. Es decir, quítalas como si las estuvieras eliminando de un libro. Dicho de otra manera, elimínalas de tu computador, Señor. Resulta que en los tiempos antiguos la tinta solía ser una mezcla de agua con hollín o con tizne, o también con el polvillo que suelta el carbón. Y aunque esta mezcla producía una tinta color negro para escribir, era fácilmente borrable con un paño húmedo. ¿Qué es lo que le está diciendo David allí al Señor? Al Dios compasivo. Le está diciendo, por favor, Señor, he roto contigo, me he dejado llevar por la ambición de tener una mujer que no solamente era la esposa de un soldado mío, de un general, sino que era casada estando yo casado también.
Es exactamente lo que nosotros en momentos de dificultad, porque alguien puede hacerse a estas promesas si se arrepiente con sinceridad de corazón. ¿Sabes por qué? Porque una de las virtudes del Señor es que a Él no se le ha olvidado ser compasivo. En el libro de Miqueas hay un texto que me encanta mucho, me gusta, me bendice. En el capítulo 7 y versículo 19 le dice: vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar nuestros pecados. Acudimos a Dios, ¿sabes por qué? Porque Él no se asusta con nuestros pecados. Entonces, David, ¿qué hizo? Fue donde el Señor, porque el Señor, aparte de que él había pecado, era contra Dios y había materializado su pecado con el ser humano. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ir a la presencia del Señor, porque Él es compasivo. Acudimos a Dios, te lo repito, porque Él no se asusta con nuestros pecados. Qué bonita noticia esa. 2, vamos a la presencia del Señor porque Él es Dios purificador y ahí sí nos toca soportar. En el capítulo 51 de los Salmos, aquí donde estamos, y el versículo 1 en su cuarta parte dice: borra mis transgresiones, elimina mis transgresiones, quita mis transgresiones, esas que me agitan para materializar el pecado. Y en el versículo 9 de este mismo capítulo dice: aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Qué gallardía, qué coraje el de David. No estoy hablando de un coraje, de un envalentonamiento, sino que en medio de su humildad, en medio de su dolor, él tiene fuerzas para decirle al Señor: Señor, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Qué bueno uno reconocer cuando ha pecado contra Dios. Si vamos al libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7 y versículo 18 dice: ¿qué Dios hay como tú? Mira, este Dios era conocido por el pueblo de Israel y este Dios es el que tiene que conocer la iglesia en este tiempo, cuando hemos estado ausentes del templo, cuando hemos estado ausentes físicamente en nuestra comunión, que no nos vemos los unos a los otros, que posiblemente cada uno está necesitando una ayuda de un hermano, un acompañamiento, una tutoría. No es posible, no ha sido posible, pero tenemos a un Dios al cual le podemos decir: ¿qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás enojado, no siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. ¿Sabes en qué se complace Dios? En amarnos. Situación que nos describe el mismo Job también, que sin haber pecado estaba presentándose ante el Señor, el juez de vivos y muertos, aquel ante quien no podemos alegar justicia, aquel ante quien no podemos alegar pureza, ante quien no podemos alegar que somos inmunes, que estamos ilesos del pecado. Job se lo dice en el capítulo 14 y versículos 16 y 17 de la siguiente manera: desearás también contar mis pasos, pero no tomarás en cuenta mi pecado. En saco sellado guardarás mis transgresiones y perdonarás del todo mi pecado. Él perdona de verdad cuando nos arrepentimos. Y si regresamos al capítulo 51 y versículo 2 de los Salmos, dice:
Señor, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifica, versículo 7, purifica con hisopo y quedaré limpio. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Esto es digno de admirar. Hay personas que se sumen, se hunden en el pecado y en vez de confesarlo, de reconocerlo con arrepentimiento, empiezan a tratar de despertar la lástima de los semejantes, de las personas, tratando de despertar el pesar para de alguna manera echar con eso una especie de tierra a su pecado. Van al lugar equivocado. Hay que ir a la presencia del Señor, porque cuando hemos cometido pecado y hemos roto relaciones con el Señor, entonces nos vamos a encontrar, si así lo deseamos, en un acto de contrición, en un acto de arrepentimiento sincero, con un Dios que es omnisciente. O sea, Él lo conoce y lo sabe todo. Dios, el Señor, lo sabe todo. La palabra del Señor dice que no está todavía la palabra en nuestros labios cuando Él la conoce toda, que Él lee de lejos nuestros pensamientos. Entonces no ocultemos nada en la presencia del Señor. No nos pongamos a decir qué pena si le cuento esto con detalles. Pues si Él lo conoce todo, ¿para qué voy a negarle yo? ¿Para qué voy a contarle a medias lo que he cometido contra Él? Este es un tiempo de arrepentimiento. Este es un tiempo de arreglar las cosas con Dios. Este es un tiempo de restaurar nuestra relación y nuestra comunión con el Señor, porque salidos de esta cuarentena, salidos de este proceso de aislamiento, la iglesia se va a enfrentar con situaciones muy difíciles frente a un mundo opositor, frente a un mundo que está alegando contra Dios, frente a un mundo que está desafiando a Dios. Y para ese momento Dios quiere un pueblo realmente santo, un pueblo realmente arrepentido, un pueblo realmente consagrado, un pueblo que vuelva a llorar en el altar del Señor, un pueblo que llegue al altar del Señor a reconocer que solamente Él es 3 veces santo y que Él es el único que nos puede ayudar con nuevas fuerzas y nueva visión para enfrentar la turbulencia de estas tinieblas que todos los días se hacen más densas, pero que no podrán detenernos, porque pronto vendrá el Señor y viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Entonces, si alguien ha pecado, este mensaje yo no lo estoy predicando porque tenga conocimiento previo de alguna situación, es puesto por el Señor. El Señor me lo ha regalado para que lo comparta contigo y conmigo, por supuesto, para que nos encontremos, tengamos ese encuentro realmente con el Señor. Ven al encuentro con el Señor, dice el profeta. Entonces David se da cuenta que Dios es omnisciente y reconoce todo su pecado. Y en el versículo 3 dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Mira tan lindo como le dice al Señor: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo, él no dice aquel, dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Cómo pudo decir David que había pecado solo contra Dios? David no podía negar que había pecado contra Urías, lo había mandado matar, y contra Betsabé, la esposa de Urías. Sin embargo, en sentido figurado, convertir a otras personas en nuestras víctimas equivale a pecar contra Dios, quien creó a los seres humanos a su propia imagen y semejanza.
Hay gente que dice, no, es que esta carnita hay que darle gusto y eso no afecta a Dios. Pero sí está afectando a los seres creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando no, es que tú también estás saliendo afectado o afectada. Es que el pecado, cualquiera que éste sea, no solamente produce angustia, sino que en realidad es un delito en primer lugar y sobre todo se comete contra Dios. Cuando Dios nos ve actuando de esa manera, que vamos a su presencia, que nos humillamos, Él nos va a oír y Él nos va a responder y nos va a responder con resultados. Vamos a ver, a hacer un balance. Vamos a ver, en contabilidad hay un rubro que se llama P&G, pérdidas y ganancias. Cuando rompemos con el Señor, tenemos pérdidas de el gozo, porque dice, anúnciame gozo, perdemos la alegría, y alegría, infunde gozo a estos huesos que has quebrantado. Aquí se vio afectado el cuerpo, se vio afectada el alma y se vio afectado el espíritu. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Crea en mí, oh Dios, dice la palabra del Señor, dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. ¿Sabes qué había perdido David? Perdió el gozo. Quien pierde el gozo, de inmediato se apaga. No le encuentra sabor a la vida. Perdió el gozo, perdió la alegría, perdió la salud, perdió la pureza, perdió la templanza, perdió presencia, perdió la unción. Se sentía inseguro, se sentía inseguro de su salvación. Perdió la obediencia, dejó de ser ejemplo y de paso acabó con la armonía. Por eso te enumeré en ese texto que acabamos de leer. Mira lo primero que perdió, el gozo. 2, la alegría. 3, la salud, porque dice los huesos que has quebrantado. Perdió la limpieza de corazón. Perdió la templanza porque ya no tenía firmeza en su espíritu. Perdió o quedó ausente de la presencia del Señor. Perdió el Espíritu Santo. Uy, que tantas pérdidas se tienen cuando se peca contra Dios. Perdió, ya no se sentía seguro de la salvación. Se volvió desobediente, porque quien peca es un desobediente. Y perdió, mis amados hermanos, el poder ser ejemplo y perdió la armonía, no solamente con Dios, sino con la gente de su corte, y por qué no decirlo con el pueblo que en ese momento él gobernaba. Pecar trae pérdidas, pero reconocer el pecado y arrepentirnos también trae ganancias. 5. Dios de resultados, pérdidas y ganancias. Vamos a ver las ganancias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Mira todo. Y me gusta mucho esta parte, porque esto es muy importante. Centremos la atención por unos instantes en este versículo 18. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Y en medio de todo esto, esta situación tan caótica que está viviendo el rey David, ¿qué caso tiene orar por Sión? ¿Qué caso tiene orar por Jerusalén? Mira, David ora, el rey David ora e intercede por Jerusalén, ya que en su calidad de rey, él sabía muy bien que el bienestar de la nación dependía del bienestar del rey. Si él se hallaba en problemas, toda la nación sufría. A veces hay familias que están sufriendo, es porque uno de los cabezas de hogar está en problemas, y está en problemas serios con Dios. Iglesias que han sucumbido porque han tenido pastores practicantes permanentes del pecado, porque hay países que están en problemas, porque hoy hay una serie de guerra de palabras entre la clase política, y si arriba están discutiendo y peleándose y riñéndose los unos a los otros, tratando de defender razones, sacando argumentos y discursos con una retórica que no tiene ningún sentido, eso se va a reflejar en el país. Por eso, mis amados hermanos, hay que orar por nuestros gobernantes, por nuestros dirigentes, por los pastores. Padres de familia, por favor, lo que tú hagas necesariamente se va a ver reflejado en tus hijos y en los que te rodean. Hay personas que cometen pecado y creen que eso es un individualismo inafectable a los demás y solamente ni siquiera se dan cuenta que los va a afectar a ellos. Créeme algo, pecaron ellos, ese pecado va a afectar también a los que a ellos se arriman y a donde ellos se arriman, porque son como erizos cuyas flechas están dañando por donde pasan, no hacen sino dejar daño, hieren y traen miseria y traen enfermedad y traen desgracia y traen muerte. Oh, David tenía esto muy claro y él sabía que por su pecado Israel iba a sufrir. Y en medio de esa situación tan difícil que él estaba viviendo, él dice, oh, aquí hay algo que viene de parte de Dios y va a afectar la nación también. Entonces él ora, él intercede por Jerusalén. Él era el rey, él era el dirigente, él era el monarca. Sobre sus hombros reposaba la responsabilidad de él, de su familia, pero de toda la nación. Él sabía muy bien que si él estaba mal, la nación iba a estar mal, los que estaban alrededor iban a estar mal. Él sabía muy bien que si él estaba bien, el bienestar de la nación dependía del bienestar de él. Si él se hallaba en problemas, toda la nación sufría. Esas personas que se la pasan por ahí burlándose de la vida, es que a mí nunca me pasa nada, es que a mí nunca me sucede nada, es que yo me la doy de vida buena, es que yo no tengo nada de qué preocuparme, yo todo lo soluciono. ¡Cuidado! Porque es posible que en primera instancia no te toque a ti, pero toque a esas personas que tú amas y a los que crees seguros
porque creen que porque no se están dando cuenta de tu pecado, entonces no los va a afectar. Es posible que el Señor empiece a tocar a esas personas por quienes tú te desvivirías para hacerte volver de su pecado. Y ay, si no te llega ninguna de estas situaciones, porque si no te llega es porque no eres hijo de Dios, no mereces siquiera tener el título de enemigo de Dios. Pronto vendrá la desgracia y serás destruido. Cuidado, cuidado. En el Salmo 51:19 dice David, después de haber orado por Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. ¡Ah, qué bonito! Esto es conmovedor, a mí me conmueven estas palabras, esta sinceridad de David, este clamor, este saberse arrodillar. Piensa en un monarca de nuestra época, arrodillado, llorando ante el Señor. Piensa en uno de los reyes más conocidos, el rey de España, la reina Isabel, o cualquier otro rey que en este momento haya en el mundo, doblado en la presencia del Señor, pidiéndole perdón, pidiéndole compasión, pidiéndole restauración. Aunque David afirmaba que Dios no se deleitaba en los sacrificios, ahí como lo escribe en el versículo 16, en realidad lo que Dios rechazaba eran esos ritos vacíos de sacrificios que no tenían ninguna muestra de sinceridad en aquellos que los ofrecían. Hay gente que peca y reza y empatan. Esas costumbres son abominación a Dios. Pero aquellos que ofrecieran sacrificios y al mismo tiempo tuvieran un arrepentimiento sincero y genuino, eran aceptados con agrado por el Señor. Ahora es el sacrificio de Cristo Jesús el que establece nuestra comunión con nuestro Dios cuando acudimos a Él con un corazón sincero y con un verdadero arrepentimiento. Iglesia, si hay pecado, cualquiera que esté escuchando este mensaje de íntima devoción o de cualquier otro lado, si es iglesia del Señor, yo te hago un llamado al arrepentimiento. Si alguno le ha fallado al Señor, ven a la presencia del Señor, arregla tus asuntos con el Señor antes de que venga desgracia para tu vida y desgracia para todo lo que está bajo tu responsabilidad. Sabes que una persona, por estar en pecado, si es un empresario, puede echar al piso sus proyectos empresariales y su empresa. Si es un empleado, podría llegar a perder su empleo. Y si no hay ingresos, eso afecta a un poco de gente. Por eso es que el escritor a los Hebreos nos está diciendo en el capítulo 10 y versículos 19 y siguientes: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo o un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Ganancias, claro que vamos a tener ganancias. Ya hablamos de las pérdidas, vamos a ganar alabanza. ¿Por qué? Porque atribuimos a Dios todo lo que Él hace, todas las obras, todo lo que vemos, todo lo que nos pudiera pasar para nuestro crecimiento, para nuestra bendición, ya sea en la parte de la salud, en la parte económica, en la parte de la provisión, en cualquier área, en el crecimiento espiritual, siempre vamos a dar alabanza a Dios y vamos a atribuirle todo a Él. También vamos a ganar el poder agradarle a Él, porque es que agradar a Dios es hacer lo que Él quiere, porque a Él no le agradan los sacrificios. Es decir, llega una nueva unción,
llega un nuevo acercamiento al Señor, llega una nueva visión. También vamos a aprender a presentarnos delante de Él quebrantados, porque el único que me puede levantar es Dios. Si he sido quebrantado, entiendo al quebrantado y camino con Él. Si no, lo que hago es acusarlo. Cuando yo he pasado por ser quebrantado por el Señor, haber vivido esa experiencia, yo no voy a atacar al otro que ha caído en pecado. Al contrario, como el único que me puede levantar es Dios, si he sido quebrantado, entiendo al que está quebrantado y camino con Él, porque de lo contrario me voy a constituir en su acusador. También voy a morir al yo y voy a emprender una campaña de intercesión. Digo no al yo, quebranto mi ego, oro por mi familia, oro por la ciudad, oro por la iglesia, oro por todos aquellos que están necesitando del Señor. Muchas almas se están perdiendo, a esta hora se han ido a la eternidad sin Cristo. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos llenado de egoísmo y queremos esta salvación solamente para nosotros. Tenemos que orar. La ciudad está en caos. El país todos los días se degrada. Hay una situación de pecaminosidad generalizada. Hay una rebelión contra Dios. No hay temor de Dios en nuestra nación y yo creo que en el mundo. Estamos orando para que el Señor traiga almas que nos permita a nosotros llegar a ellos con el evangelio eterno de Jesucristo, a través del cual les podamos decir: Cristo, Jesús, es el Salvador de tu vida y Él, por amor a ti, murió en la cruz del Calvario. Dale tú la vida a Él y vive por Él y para Él. También tenemos como ganancia que aprendemos a rendirnos en la presencia del Señor, a decirle: heme aquí, yo iré, Señor. Dios a veces nos amarra con un dolor, con una enfermedad, y seguramente no vamos a morir de eso, como le pasó al apóstol Pablo. Pablo le rogó varias veces al Señor que le quitara ese aguijón de la carne, y él, ¿sabes qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? Pablo, tranquilo, bástate mi gracia. Luego Él nos lleva o nos da la oportunidad de entrar a su altar, y ahí sobre su altar nos prende fuego para purificarnos, para hacernos esas personas que realmente alumbremos en una sociedad que está poseída por el humanismo, que está poseída por el progresismo, que está poseída por toda la desobediencia, que está poseída por Satanás. Ir a donde ellos sin miedo, porque salimos del taller del Señor y salimos fortalecidos, salimos con nuevas fuerzas, salimos con una inteligencia y una sabiduría renovadas. Así que escuchemos el consejo del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer al acercarnos al Señor? En adoración espiritual, o sea, surgida, fluida del Espíritu. Y ahí sí, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, es decir, no se dejen meter en la formaleta del mundo, no piensen como el mundo, no actúen como el mundo, no caminen como el mundo, no se dejen influenciar por el mundo, no miren las cosas malas que está cometiendo el mundo como si fueran buenas. No se desvíen del camino, hermanos, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
lo bueno, lo agradable y lo perfecto es lo que a Dios le agrada. Ten en cuenta en esta noche que la habitación del Señor tiene sus puertas abiertas y sobre todo ahí dentro de esa habitación está aquel que tiene sus brazos abiertos para abrazarte con compasión, para abrazarte con el ánimo de restaurarte, que salgas nuevecito de su taller, que salgas renovado, que salgas con una nueva visión, con nuevas fuerzas para servirle al Señor, para amar al Señor, para temerle al Señor, para seguir al Señor, para vivir esa vida de santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces no tengamos ya que decir nuevamente la canción, ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar. Que ya eso no tengamos que cantarlo, sino que podamos decir, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre sabiendo que tú eres santo? ¿Quieres acompañarme al altar del Señor? No estoy hablando este tema por un medio distinto, sino por la unción del Espíritu Santo. No estoy teniendo conocimiento de causa, hago esta precisión como para decir este mensaje va predicado a fulano o a fulana en especial. Este mensaje es para la amada del Señor. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, este mensaje es para ti. Ven, arrodillémonos en la presencia del Señor y reconozcamos ante el Señor y le decimos, Señor, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado me ha acechado. He sido prisionero. He roto mi comunión contigo. Por favor, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Renueva las fuerzas de mi espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu, porque sin tu Espíritu Santo en este mundo de oscuridad no puedo conducirme. Hoy rompo con la drogadicción, hoy rompo con el adulterio, hoy rompo con la fornicación, hoy rompo con la inmoralidad sexual, hoy rompo con todo tipo de pecado, porque prefiero mejor romper con todo lo que es pecado. Rompo con la desobediencia a ti, prefiero romper con todo esto, pero afincarme en tu altar, aferrarme a los cuernos de tu altar, aferrarme a tu presencia, allí donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Señor, perdona el pecado de tu pueblo, perdona el pecado de tu iglesia. Señor, danos ese homenaje, danos ese ajuar nuevamente de la santidad, no solamente para vivir nuestros últimos días en esta tierra mientras tú regresas o mientras nos llamas a vivir a la casa del Padre, sino para estar listos a predicar tu palabra y a pasar contigo por toda la eternidad. Muchas gracias. Recibe este mensaje que es con mucho amor. Un abrazo para todos. El Señor Jesús te bendiga. Con permiso, te amo. Chao, chao. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.